Iniciar la grabación, vamos a ver. Y la sacó del... tan raro, nunca nos ha pasado, ¿cierto? Esperemos a ver si se puede volver a conectar Ana María Aguirre. Tan raro que a veces de pronto si se ingresan con otro correo que no sea el institucional, ya pudo entrar Ana María, listo, bueno, perfecto. Bien, entonces les decía, ya digamos que quedamos pues por ese lado con respecto a lo del 35% y lo de el examen final, listo, ¿sí? Bien. Hoy quiero, digamos, como hacer un muy ligero recuento de lo que hemos trabajado para que, digamos, ustedes más o menos tengan como claridad un poco sobre eso digamos, que trabajamos y que les sirva, digamos, un poco para el examen. Listo. Nosotros arrancamos un poco con historia, revisando ese concepto de Estado moderno, y para llegar allá hablamos del Estado absolutista. Ustedes recuerdan que fuimos a revisar cómo en ese Estado absolutista el pueblo era un súbdito, ¿cierto? Que no había, digamos, una existencia de derechos fundamentales. Allí entonces empezamos a ver que en ese sistema absolutista no había división de poderes, que el Estado era la estructura política del absolutismo, que el poder estaba sin límites, que la unidad era el monarca o el emperador, y que empiezan a aparecer unos personajes como John Locke, como Thomas Hobbes, como Montesquieu y demás, y empiezan a plantear algunas consideraciones en torno a cambiar ese modelo, ese régimen, entendiendo que el poder era una condición creada por el hombre y que la igualdad también era una condición de carácter natural. Todo eso le dio vía al Estado liberal, que aparecía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y allí hubo algo muy importante que fue el tema de la separación de poderes. Empieza a haber una primacía del derecho, empiezan a darse unos límites para el legislativo, y esa revolución francesa que trae esa declaración, pues fue producto también de unos antecedentes que venían desde el cilindro de Ciro, que pasaron por 1215 con el reinado de Inglaterra de la Carta Magna, luego la Declaración de los Derechos Británicos en el 1689, la independencia de Estados Unidos y finalmente entonces con esa Revolución Francesa. Quiere decir entonces que para que se diera esa Revolución Francesa y esos cambios sustanciales en ese Estado absolutista a un Estado liberal, a una configuración de un nuevo modelo estatal, pues dieron primero esas revoluciones en Inglaterra, en Norteamérica y finalmente ahí a la francesa. Todo esto eh, a- adicional a la reivindicación ya de un derecho individual. Lo que se resalta de todo esto para nuestro tema era el tema de la separación de poderes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa separación de poderes entonces muestra ese cambio del Estado absolutista al Estado liberal, al Estado democrático y finalmente a ese Estado social de derecho que es el que rige nuestra constitución política en Colombia. Hicimos hincapié en esa Revolución Francesa, cuáles fueron esos elementos y cómo la Revolución Francesa llegó a nuestro Estado colombiano, que fue a través de la traducción que hiciera Antonio Nariño de esa Declaración Universal, y allí entonces empiezan a darse los primeros elementos para poder llegar a nuestra primera constitución en Colombia. También hicimos un recuento un poco de lo que había en Colombia antes de la llegada de la conquista de los españoles, qué tipo de configuración teníamos, cuál era nuestro sistema jurídico, si lo había, cómo era nuestro sistema de normas. Luego vimos cómo esa legislación que llegó pues se fue implantando y fue generando entonces una serie de dificultades y de hechos que marcaron el inicio desde la proclamación de los derechos del hombre y ciudadano en Colombia, esa traducción que hace Nariño en 1793, empezó a gestarse, digamos, una serie de movimientos que fueron los famosos movimientos de los comuneros, desde la época
desde Socorro Santander con José Antonio Galán y todo este tema, para finalmente llegar a lo que hemos denominado la independencia de Colombia en 1810. Y ahí revisamos entonces cómo fue que empezó la constitucionalización del derecho, la materialización de los derechos en los textos constitucionales. Hicimos un recuento y una revisión de los textos que dieron o que precedieron al texto constitucional de 1991. Allí revisamos lo que era un poco el asunto de el marco social y de, digamos, los devenires históricos que marcaban el contexto de cada uno de esos textos constitucionales. Se revisó el tipo de Estado y en esos textos revisamos cuáles fueron los avances más significativos en materia de derechos de esas constituciones. Revisamos un contexto sociopolítico que dio origen a la famosa Constitución de 1991, o mejor, a la Asamblea Nacional Constituyente. Revisamos entonces en ese momento los asesinatos de Pardo Leal, de Galán, de Jaramillo Osa, un poco el tema de Álvaro Gómez que pues vino después, y así sucesivamente esos antecedentes eh, que políticamente y socialmente dieron origen a la Constitución del 91. Allí hablamos de qué era una Asamblea Nacional Constituyente y dijimos un poco entonces que la Asamblea Nacional Constituyente fue un mecanismo que se utilizó en Colombia con la finalidad de cambiar el texto constitucional de 1886 para darnos una nueva constitución, en este caso la constitución de 1991. Es en ese sentido entonces de que hablamos que una constituyente es la reunión del pueblo para que éste a través de unos delegatarios, ¿cierto?, de unos delegatarios puedan entonces disponer del cambio de la Constitución. La definición de la constituyente realmente la podemos incluso encontrar en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, donde dice que el pueblo de Colombia reunido en una Asamblea Nacional Constituyente a través de sus delegatarios y ejerciendo, digamos, el poder que le corresponde al Estado, pues al pueblo, han decidido, basado en unos principios, dar el texto constitucional. Bien, ahí encontramos entonces lo que es la definición de lo que es una constituyente. Allí encontramos en esa asamblea constituyente el tema de la séptima papeleta, revisamos qué era lo de la séptima papeleta, todavía podemos salvar a Colombia, cómo ese movimiento estudiantil surge y logra, digamos, llevar a cabo esa campaña para que se hiciera esa consulta al pueblo colombiano si se quería o no hacer una asamblea con el fin de cambiar el texto constitucional. Allí fue que se expidió el decreto 927 en el 90 y posteriormente entonces, ya en cabeza del presidente César Gaviria, quien había sido elegido para ese periodo del año 90, arranca entonces la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente que terminó finalmente generando el decreto 1926 de 1990, donde se le preguntaba al pueblo en esa papeleta si querían, para fortalecer la democracia, votar por la convocatoria de una asamblea constituyente. En ese sentido, entonces, se logra entonces esta asamblea. Bien, ahí revisamos también el papel que tuvo la Corte Suprema de Justicia sobre la tesis de la soberanía popular. Recuerden que no había constitución, Corte Constitucional, sino que esto lo hacía la Corte Suprema. Y finalmente, entonces, ese 9 de diciembre de 1990 se eligen los asambleístas de esa constituyente. Ya después dieron entonces los resultados, se eligieron entonces 70 delegatarios y en esta asamblea empezó a trabajar el 5 de febrero del 91 y finalmente cesó el 4 de julio de 1991, ya entregando, digamos, el texto constitucional que tenemos. Bien, eso fue lo que vimos como inicialmente sobre unos antecedentes generales que dieron origen a esa constitución del 91, ¿verdad? Bien, dijimos entonces que ya sobre la Constitución Política de Colombia, que había sido creada el 7 de julio de 1991 por la Asamblea Constituyente, que esta asamblea había sido elegida por el pueblo y que
sustituía totalmente la Constitución de 1886. Luego expusimos cómo era la organización de la Constitución Política de Colombia, y allí recalcamos varias veces que una de las divisiones en que se puede revisar la Constitución o que está hecha la Constitución era hablar de una parte dogmática y una parte orgánica del texto constitucional. Que esa parte dogmática la constituía el preámbulo, los principios y los derechos, y que la parte orgánica era todo aquello que conformaba o que estructuraba el Estado colombiano, la población, el territorio y el poder. Y tanto en la población y el territorio no ahondamos porque pues, ustedes lo trabajan en la asignatura de teoría del Estado, y fuimos más a hablar sobre los poderes. Y en los poderes entonces revisamos el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Eh, Vimos allí también cómo el poder a través de los mecanismos de participación también lo ejerce el pueblo directamente, y nos quedaba pendiente un tema que son los órganos de control. De esos órganos de control entonces tenemos que tenemos la clase que está, o la voy a colgar ahorita en la plataforma para que ustedes la vean, la escuchen y profundicen sobre el tema de los órganos de control del Estado, especialmente entonces la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría. Frente a algunos entes o órganos autónomos, digamos que nos queda la tarea pendiente, revisar cuáles son esos organismos autónomos, como digamos eh, las entes universitarios y algunos tipos de entidades autónomas en Colombia. Y nos queda pendiente también ese órgano el Poder Electoral, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, que finalmente pues dentro de la estructura, digamos, del Estado nos faltó. De la rama entonces, de la rama judicial, de las ramas del poder público, acá yo miro, mm, vimos las ramas del poder público, sí, efectivamente, vimos las ramas del poder público, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Esa, esta, estas, mm, digamos, ramas del poder público las vimos, digamos, las tres. Revisamos sobre la rama eh, legislativa, cómo estaba conformada, el Congreso de la República, cuál era la estructura de acuerdo con el 113, dijimos cuáles eran los miembros, cómo era que se elegían los miembros del Senado de la República, cómo se elegían los miembros de la Cámara de Representantes, las funciones que cumplía cada uno de las dos corporaciones, cómo se elegían a estas personas, cuál es la función primordial de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Revisamos en esencia allí algunas funciones, y recordemos las funciones, no solamente la función legislativa, sino que había una función constituyente, porque el Congreso podía, a través de los actos legislativos, entonces hacer cambios en la Constitución. Hablamos del control político, hablamos de la función judicial, electoral, la administrativa, y esa función de protocolo que tenía esa rama legislativa. Revisamos un poco también lo de las comisiones, la función especial del Congreso, y allí revisamos cómo era el tema de la iniciativa legislativa, quiénes pueden presentar proyectos de ley en Colombia, y arrancamos entonces a mirar cómo era el trámite de una ley en Colombia, debate por debate, cómo era que se hacían estos debates, qué pasaba luego de que se llegaba a la sanción presidencial, y allí entonces teníamos el tema de la sanción presidencial y cómo se ejercía uh, las, cómo hacía el presidente para objetar en una ley por inconstitucional o por inconveniente. Luego pasamos a la rama ejecutiva, vimos allí cómo está organizado el Estado desde el nivel central,
con los ministerios, con el vicepresidente, el presidente, los ministerios, los órganos, digamos, constitutivos del gobierno. Se revisó también en el nivel regional las alcaldías y los consejos, las gobernaciones y las asambleas departamentales. En el nivel, digamos, descentralizado, logramos revisar eh, eh, cuáles eran estos órganos o estas entidades del Estado que ayudan al Ejecutivo, como los consejos superiores de administración, los ministerios, vimos las funciones de los ministerios, los departamentos administrativos, que vimos que eran unas entidades técnicas, como el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Inteligencia, etcétera, etcétera. Vimos un poco lo de la superintendencia, los establecimientos públicos con autonomía, algunos consejos que habían, miramos en el nivel territorial, cómo entonces estaba organizado el Estado a través de las alcaldías y de las gobernaciones, del alcalde, el gobernador, las asambleas y los consejos, y más o menos cómo era el tema de las funciones que ellos tenían como jefes de gobierno y cómo, digamos, se realizaba de esta manera. Cuando el vicepresidente, hablamos un poco de qué eran las funciones que cumplía, que era reemplazar al presidente entre las secciones temporales o definitivas. Bien. En cuanto a la rama judicial, hicimos entonces la estructura de la rama judicial, dijimos cuál era la función esencial de la rama judicial, que no era otra cosa que la de administrar justicia. Vimos entonces cómo estaba dividida esa rama judicial dependiendo de las jurisdicciones. Revisamos cada una de esas jurisdicciones muy someramente, pero ustedes luego hicieron un ejercicio de diagramar desde las altas cortes o de los tribunales de cierre de estas jurisdicciones cómo era el tema de las funciones que cumplían estos organismos y demás. Bien. Luego entramos a trabajar lo que fue los mecanismos o los controles de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional, los tipos de controles que hace la Corte, referidos entonces con el control previo, posterior, concentrado, difuso, con el control automático, qué tipo de normas eran entonces las que se controlan a través de esos, valga decirlo nuevamente, esos controles de la Corte, qué tipo de leyes van al previo, etcétera, etcétera. Allí digamos que pudimos revisar en esencia ese tema del derecho constitucional y el control de la Corte Constitucional. Sobre los órganos de control, les digo entonces que allí está el asunto, la clase está allí en un video para que ustedes la puedan revisar, pero también entonces cuando vimos la parte dogmática, revisamos esos principios que rigen la Constitución Política de Colombia, revisamos el preámbulo, desmenuzamos el preámbulo con cada uno de sus elementos, dijimos en ese momento entonces que era el pueblo de Colombia quien ejercía el poder soberano y que este era representado por sus delegatarios a la Asamblea, invocando la protección de Dios, para garantizar un orden político, económico, social y justo. Luego fuimos a revisar los principios fundamentales que rigen el texto constitucional o los principios, y así tuvimos la oportunidad de revisar los 10 principios o los 10 primeros artículos que son la base fundamental del texto constitucional. El primero, que era el artículo primero, que era cómo estaba conformada Colombia. Vimos que Colombia era un Estado social de derecho, organizado en qué, en forma de república unitaria, que era descentralizado, por qué era descentralizado, que tenía autonomía de sus entidades territoriales, por qué eran autónomos, que era democrático, que era participativo, que era pluralista, que por qué se fundaba en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. Cada uno de esos elementos los revisamos y si no, vuélvanlos a mirar uno por uno. Es importante que ustedes sepan
por qué cada uno de esos elementos que conforman nuestro Estado son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Luego hablamos del artículo segundo, que eran los fines del Estado, los fines esenciales del Estado, que en principio era servir a la comunidad, que debía promover la prosperidad general, que garantizaba la efectividad de que los principios, los derechos y los deberes que había consagrado el constituyente en este texto, que debía facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que afectaran su vida. Por eso, pues, después se vino y se amplió hacia los mecanismos de participación, que le correspondía al Estado defender la independencia nacional, que debía mantener la integridad territorial, que debía asegurar la convivencia pacífica y la existencia o vigencia mejor de un orden justo. Todos esos elementos los discutimos, los analizamos y definimos por qué eran importantes que estuviesen en el texto constitucional como principios de como fines esenciales del Estado. Vimos que en el artículo tercero se hablaba de la soberanía y que ésta residía exclusivamente en el Estado. El artículo cuarto lo trabajamos bastante. Miramos el caso Madison y Marbury como un antecedente de lo que era el control de constitucionalidad, pero también de la primacía de la Constitución. Recuérdenlo muy bien, revisamos cómo el artículo cuarto, ¿cierto? Nos decía que la Constitución era una norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, debíamos aplicar la Constitución política de Colombia. Revisamos ahí entonces ese tema de la primacía y revisamos el bloque de constitucionalidad, donde se dice entonces que los tratados internacionales en Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad y que son también mecanismos para interpretar, digamos, el texto constitucional. Ese artículo es muy importante y es necesario que lo tengan muy claro. Revisamos el quinto, que el Estado reconoce sin discriminación la primacía de los derechos de la persona, de la familia, como una institución básica, que el sexto se hablaba de la responsabilidad de los particulares y de los servidores públicos, el séptimo lo revisamos mirando que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, miramos ejemplos sobre las comunidades indígenas, en el octavo hablamos de la obligación del Estado con las personas y de las personas, perdón, ¿para qué? Para proteger las riquezas culturales y el medio ambiente, la naturaleza y como riqueza de la nación. En el noveno se habló de las relaciones exteriores del Estado, que están fundamentadas siempre sobre la soberanía nacional y por el respeto de los pueblos de su autodeterminación, ¿cierto? Y que esta política exterior que estaba en cabeza del presidente de la República debía buscar la integración latinoamericana y del Caribe. Finalmente, el noveno y el décimo era entonces, hablábamos de las relaciones exteriores y esa misma soberanía, pero dada entonces que buscando la integración latinoamericana. Y el décimo, finalmente, era el castellano, era el idioma oficial, pero se rescataba que la enseñanza que se pudiera impartir en las comunidades tradicionales lingüísticas, entonces eran propias de ellos, y en este caso, pues, debía ser bilingüe, o sea, para respetar, digamos, ese elemento importante que era el elemento de la diversidad. Revisamos también luego algunos artículos de los derechos fundamentales en Colombia. En ese caso hablamos entonces del derecho a la vida, miramos el tema de la dignidad humana, explicamos qué era la dignidad humana, cómo se configuraba esa dignidad humana como un principio fundamental y de un gran valor para, para el marco jurídico nuestro. Hablamos de los derechos a la igualdad, revisamos los derechos a la personalidad jurídica, miramos el artículo 15, que era el derecho a la intimidad personal y familiar y el buen nombre. Allí hicimos un trabajo
para analizar el habeas data, qué era el habeas data, cómo se presentaba, contra quién, para qué buscaba, qué protegía, cuáles eran los términos de protección, etcétera. Hicimos un amplio, digamos, desarrollo de ese artículo 15 constitucional. Revisamos el artículo 16 del desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la honra, el derecho a la paz. Revisamos también de esos derechos fundamentales el derecho de petición. Ustedes hicieron un ejercicio sobre el derecho de petición, hicimos un trabajo también de cómo se configuraba. Trabajamos el artículo 30 de la Constitución, el habeas corpus. Vimos en el habeas corpus entonces cómo estaba reglamentado, qué era el habeas corpus, cómo era que se presentaba, ante quién se presentaba. Hicimos un desarrollo importante de ese articulado también. Luego nosotros revisamos algo otros derechos fundamentales y finalmente nos fuimos al capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales. Allí digamos que no desarrollamos artículo por artículo, pero simplemente digamos que los mencionamos simplemente, ¿verdad? Bien. Luego trabajamos lo que eran para los derechos perdón, para los derechos colectivos y de ambiente. Entonces trabajamos las acciones populares. Allí en las acciones populares revisamos también las definiciones, el marco constitucional, miramos cómo se podía interponer, quién le interponía, qué requisitos necesitaba, en cuánto tiempo se debía fallar, cuáles eran los elementos importantes en la acción popular, qué tipo de derechos eran los que esta acción popular eh, debía proteger. Luego revisamos las acciones de grupo, elementos de esas acciones, características, etcétera, etcétera. Hicimos un gran despliegue, digamos, de esos dos elementos, de esas dos acciones. Luego miramos frente a los derechos fundamentales cuál era el mecanismo de protección y fuimos entonces a revisar la acción de tutela. Miramos cómo era esa acción de tutela del artículo 86, un mecanismo residual, un mecanismo subsidiario, un mecanismo expedito, ágil, que busca la protección de los derechos fundamentales. De los derechos fundamentales, entonces vimos el derecho fundamental por conexidad, buscamos una sentencia sobre eso para trabajar, para entender un poco cómo era que la Corte por conexidad hacía que un derecho se volviera fundamental. Hicimos el ejercicio de las acciones de tutela para saber cómo se presentaba una acción de tutela. Y en términos generales, digamos que ese fue como digamos, un resumen muy rápido de lo que hemos trabajado en derecho constitucional. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda mirar un poco lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que lo vamos a evacuar de una vez. Y nos quedó faltando que pues yo espero hacerlo, todavía tenemos esta semana y parte de la otra, independiente de que el examen sea el 27, pues el martes tendremos clase también, el martes tendremos clase. Ahora la organizamos porque necesitamos trabajar un poco a interpretación del texto constitucional eh, y digamos que con eso vamos dando un barrido general. Bien. Finalmente quiero tratar muy brevemente el tema de la reforma constitucional. ¿Cierto? Bien. Mm, Dependiendo, digamos, lo que se establezca en el texto constitucional, digamos que podemos hablar de constituciones rígidas, constituciones flexibles, y esta flexibilidad o esta rigidez depende un poco de lo que el mismo texto permita en materia de reformas, cambios, ¿cierto?, a el texto constitucional. En nuestra Constitución Política de Colombia tenemos el artículo 374.
Y ese artículo 374 nos dice que la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante el referendo. Mediante el referendo. Bien. Digamos que el 374 nos dice ya claramente que tenemos tres formas, tres posibilidades, tres mecanismos para reformar la Constitución política de Colombia. El 376, sin embargo, nos dice entonces que mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, o sea, del Congreso en pleno, ¿cierto? Con una mayoría absoluta, podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca o no a una asamblea constituyente con la competencia, digamos, eh, bueno, para el periodo mejor y la composición que se determine. Quiere decir entonces que ese 376 nos dice, independiente también del referendo, que ahora lo miramos, volvemos, ya está, digamos, en una clase que tengo allí para cargar los mecanismos de participación, pero esta Asamblea Nacional Constituyente dice entonces que si es aprobado por mayorías en el Congreso, entonces se tendrá, ¿cierto?, que el pueblo puede convocar, bueno, que el pueblo del Congreso, digamos, convoca a esa asamblea y si así lo aprueba, ¿cierto?, con una tercera parte de los integrantes del censo electoral, se puede entonces también citar a esa asamblea para que ellos, por voto directo, ¿cierto?, decidan si quieren ir a una asamblea o no, ¿cierto? Después de que se decida que vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, pues la Asamblea Nacional Constituyente, digamos que adopta su propio reglamento y sesiona durante el periodo que se le haya señalado para hacer los cambios que requiere la Constitución. Puede que la Asamblea se convoque y se diga, bueno, es para cambiar todo el texto constitucional, o también se puede convocar para hacer cambios, digamos, parciales a esa constitución política que tenemos. Bien, ahora volvemos un poco sobre ese tema del referendo y cómo es que se puede convocar a través de este referendo a la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el artículo 378 nos dice que por iniciativa del gobierno, ya ustedes saben quién es el gobierno, digamos, a través de los ministros o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, que es, digamos, los mecanismos de participación, el Congreso, mediante ley, que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. ¿Qué quiere decir este artículo 378? Digamos que a través de un referendo, ¿cierto? Se pueden hacer cambios al texto constitucional. Eso es lo que, digamos, está desarrollando ese 378, pues él está desarrollando el 374 y el 376, que nos dice que en Colombia se reforma la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a través del referendo o el Congreso de la República. Bien, el referéndum entonces será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente el temario o el articulado que quieran votar positivo o negativamente en ese referéndum, ¿cierto? Y la aprobación de ese referéndum pues requiere obviamente la mitad de los sufragantes, más de la mitad de los sufragantes para poder que ese referéndum tenga validez. Ahora miramos el tema del referéndum. Por ahora, simplemente decirles que se puede entonces reformar la Constitución de acuerdo con el 374 de esa manera, ¿cierto? Bien. Eh, bien, de esa manera, ¿cierto? Se puede reformar de esa manera. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos aquí de este tema? Hay un asunto, hay un asunto que es importante y es entonces el tema de eh, cuando se hacen modificaciones al texto constitucional, ¿cierto? O a la carta política,
hay una teoría de la Corte Constitucional y es que la Constitución no puede ser sustituida, ¿cierto? Digamos que es la teoría o el test de sustitución que hace la Corte Constitucional. ¿Qué es eso? Son límites que la Corte ha marcado a esas facultades que tiene sobre todo el legislativo. ¿Para qué? Para modificar la Constitución política. Digamos que una de las sentencias importantes es la sentencia 551 del año 2003, para que usted le den una leída a esa sentencia, la 551 del año 2003. Allí ella indica a la Corte que los órganos titulares del poder de reformar la Constitución no se encuentran, digamos, habilitados para derogar la Constitución, para acabarla, pues, para destruirla, para sustituirla totalmente, ¿cierto? Sino que esta, pues, busca, ¿cierto?, hacer reformas, hacer cambios, pero sin llegar a sustituir la Constitución. Porque, claro, recuerden ustedes, artículo tercero de la Constitución, política de Colombia, el pueblo es el soberano, y digamos que el Congreso puede hacer algunos cambios, adecuar algunas cosas a la Constitución, pero lo que no puede haber es una teoría de la sustitución, que es importante que revisen ese concepto de sustitución. Hay otra sentencia también, la 1200 del 2003, la sentencia C 1200, 1200 del 2003. Allí también, digamos, la Corte nos explica un poco cómo es ese tema de la sustitución de la Constitución y lo que implica ese cambio, esa transformación y la magnitud y trascendencia que el cambio le dé al texto original de la Constitución. La Corte dice que no se puede reemplazar el texto constitucional, o sea, que las reformas que se introducen a la Constitución por parte del Congreso de la República a través de los actos legislativos consiste, ¿cierto?, en hacer cambios, desde luego, pero no en reemplazar la Constitución, sino, digamos, en algunos temas de carácter formal, de tal forma que no puede sostenerse, ¿cierto?, mm, el cambio total. Ahora, ¿qué dice la Corte también? En otra sentencia, la 970 del 2004, C 970 de 2004, sentencia de la Corte Constitucional C970-2004, y ella indica que se trata, digamos, de un cambio, perdón, que no se trata de un cambio, digamos, total a la Constitución, ¿cierto? Porque si se hace ese cambio, pues lo que se rompe es esa fuente de legitimidad que presenta el texto constitucional, ¿cierto? Ahora, también dice que es consciente en que hacer cambios, pues implica que modificaciones al texto, modificarlo, claro, o sea, pues estamos modificando. Pero la teoría de la Corte es esa, la teoría de que la Constitución no se puede sustituir. Entonces, ahí la invitación es para que trabajemos el tema de la sustitución o de la teoría de la sustitución en la Constitución Política de Colombia. Bien. Como lo decíamos entonces, desde el 374, desde el 374, la Constitución puede ser reformada por el Congreso a través de qué? De actos legislativos. Por una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que ser convocada mediante un referendo o por el pueblo mediante ese referendo, ¿cierto? Bien, perfecto. Miremos, ya ustedes habían hecho este trabajo, pero es importante que lo volvamos a tocar y es cómo se tramita un acto legislativo, ¿cierto? Recuerden entonces que en Colombia hay unas personas que tienen iniciativa legislativa. En ese sentido, entonces, la iniciativa legislativa, ¿sí? La iniciativa legislativa, bien, vamos aquí, perdón. La iniciativa legislativa la tienen entonces el Congreso de la República, la tienen las altas cortes, la tiene el pueblo con un porcentaje del censo electoral que es el 10%, y también la tienen los concejales o diputados con un 20%. Para que se presente un proyecto de ley, acto legislativo, mejor, un proyecto de acto legislativo, se necesitan mínimo 10 congresistas en la iniciativa legislativa. Para otra ley normal, cualquier congresista, en este caso, como es una reforma a la Constitución, se requiere mínimo 10 congresistas para poder presentar ese proyecto de acto legislativo, que es la forma mediante la cual
el Congreso de la República puede hacer cambios, reformas al texto constitucional. Ya ustedes saben cómo se hacen los debates de una ley, por dónde pasan. En este caso, entonces, se presenta el proyecto de acto legislativo. Puede iniciar el trámite por Senado o por Cámara. Este indiscutiblemente va a la comisión primera, ¿cierto? ¿Sí? Y allí se estudia en las comisiones primeras, ¿sí? Y recuerden que los actos legislativos tienen dos vueltas, ¿cierto? Quiere decir entonces que tiene cuatro debates en el primer periodo, en un primer periodo, en la primera legislatura, y luego vienen otros cuatro debates en la segunda legislatura. Quiere decir entonces que para tramitar un acto legislativo, a diferencia de la ley que tiene cuatro debates, este tiene ocho debates y debe ser en dos legislaturas diferentes. O sea, digamos que no pueden ser seguiditos, los ciudadanos, sentémonos todo un fin de semana o dos, 3 semanas y saquemos el acto legislativo. No, tiene que ser en dos legislaturas, ¿cierto? Bien. Eh, digamos que eso es más o menos en esencia, digamos que la diferencia que tiene un acto legislativo frente a la a la ley, digamos, eh, normal, digamos, a una ley ordinaria o una ley de carácter estatutario o demás. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar un minuto aquí, voy a recordarles finalmente cómo es el tema del referéndum para que ustedes lo tengan claro, cómo es que se hace el referéndum para modificar o mejor, aprobar o rechazar un proyecto de acto legislativo. Bien. El referendo, digamos que es un mecanismo de participación, ya lo van a ver ustedes, digamos, en la presentación que tengo para los mecanismos de participación, pero aquí en 2, 3 minutos se los voy a recordar. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana, mediante qué, mediante el cual el pueblo, quien es el que tiene la soberanía, aprueba o rechaza una decisión normativa de la autoridad expresada que en un texto ya creado, elaborado o en un proyecto, ¿sí? Normalmente estos referendos tienen que ver con leyes o proyectos de ley, perdón, que buscan derogar o modificar el texto constitucional, ¿sí? El referendo es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que apruebe o desapruebe una reforma a la Constitución o para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que es mecanismo, digamos, el mecanismo, digamos, idóneo para esto. Este es un derecho de carácter político fundamental que tiene su origen en el texto constitucional, donde, digamos, el artículo 40 de la Constitución nos dice que todos los ciudadanos podemos tomar partido en las decisiones que el Estado tome, ¿sí? Y en ese sentido vemos que es un derecho de carácter político fundamental que tenemos todos los ciudadanos para podernos expresar. El propósito de un referendo, en esencia, consiste en que, mejor, el objetivo de un referéndum, ¿cierto? ¿Sí? Es poder decidir, ¿sí? Sobre la aprobación o no aprobación, ¿cierto? De una ley, de un proyecto de ley o de un acto legislativo que busque reformar la Constitución o de un acto legislativo que ya reformó la Constitución, ¿cierto? Ese es el referendo. ¿Se usa para qué? Para eh, aprobar o rechazar disposiciones jurídicas, ya sea en proyecto o ya sea una ley o un acto legislativo. Ese, digamos, es el elemento fundamental del referendo.
¿Cómo hacemos uso del referendo? Pues necesitamos el respaldo del 10% de los ciudadanos del censo electoral. Tener el 10% de los ciudadanos, de las firmas de los ciudadanos para poder convocar a ese referendo. Entonces necesitamos un referendo. Ustedes recordaban ese referendo de el referendo para la, para el tema de la corrupción que hubo el año pasado, donde se buscaba, digamos, hacer unos cambios en el texto constitucional para que se acabara la corrupción, ¿cierto? Bien, ese es un modelo, digamos, de referendo. Una vez el proyecto de referendo se inscriba ante el Registrador Nacional con la firma, pues este le entrega una certificación y esa certificación es la que nos da la posibilidad de que el Congreso de la República entonces apruebe la ley mediante la cual se cita al referendo. Podemos decir que referendo entonces son de dos tipos, un referendo de tipo derogatorio, que deroga una ley, ¿cierto? ¿Sí? Derogatorio, o una reforma constitucional, ya incluso aprobada por el Congreso, que esté relacionada con, digamos, cualquier tipo de asuntos del Congreso. Mm, y necesitamos entonces que el 10% para poder hacer ese referendo. Y el otro es el referendo aprobatorio, ¿cierto? Que es el que busca que se apruebe cambios directos a la Constitución o para refrendar las reformas constitucionales que el Congreso haga con respecto a esos derechos fundamentales y las garantías y procedimientos. En ese sentido, entonces, es una iniciativa popular de referendo que busca aprobar o derogar una disposición normativa, ya sea ley, acto legislativo, en proyecto o aprobado. ¿Qué más les puedo decir yo? Para el referendo se requiere entonces el voto afirmativo de la mitad, de más de la mitad de los sufragantes, ¿cierto? Y recuerden que esos referendos, esos mecanismos de participación del referendo, tienen control de constitucionalidad, ¿cierto? El artículo 241 del segundo de la Constitución, ¿cierto? Nos dice que es una categoría especial de control, ¿cierto? Que se hace con anterioridad al pronunciamiento popular de la Corte Constitucional. Digamos que tiene la Corte tiene la posibilidad de la revisión previa de la convocatoria a un referendo y debe pasar por la Corte Constitucional para poder que este referendo se dé. Ese digamos que es en esencia lo que es el referendo, que es la otra forma mediante la cual se puede hacer reformas a la Constitución o aprobar reformas o rechazar reformas o cambiar reformas. Bien, eso era lo que tenía como para decirles hoy con respecto a la reforma del texto constitucional y hacer un poco, digamos, no resumen, sino recordarles un poco lo que hemos trabajado en nuestro, digamos, espacio académico de Derecho Constitucional. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento. No, profe, todo claro. ¿Tienen alguna, no sé, alguna inquietud, no de lo que hayamos visto, que ustedes quisieran que trabajáramos, que ustedes digan, me interesaría trabajar este tema o algún concepto que quieran que trabajemos para la próxima clase o no sé, algo que ustedes digan, quisiéramos trabajar tal tema, ¿no? ¿Está bien así la cosa? Entonces, no siendo más, podemos hacer lo siguiente entonces. Si quiere, hagamos una cosa. Para dejarles esa semana del 20, porque van a tener exámenes esa semana, yo creo.
para que no hagamos la clase el 26, que sería el próximo martes, sino les propongo que me den un día esta semana para que evacuemos el último tema eh, mm, que quiero trabajar, que no, pues, quiero trabajar un poco el tema de argumentación, que puede ser, no sé, todavía si ponderación o algo. ¿Les parece, no sé, si les queda fácil, el mismo miércoles 20 les queda fácil, ha pasado mañana? ¿A qué horas, profe? ¿A qué hora les queda fácil a ustedes? O el jueves a las 8 no puedo. Sí, está bien, Profe, el miércoles podemos de 10 a 12. listo. Entonces hagámoslo así. Hagamos la última clase entonces el miércoles. ¿Tiene alguna duda ese miércoles la traen? La resolvemos y eh, podemos, o sea, tratamos de que no sea hasta las 12 sino una horita nomás, listo, de 10 a 11 y demás, para que evoquemos un tema adicional y ya ahí terminamos pues vayamos terminando ya ahí la asignatura. ¿Listos? ¿Les parece? Y así no Sí, hacemos, profe. y así no hacemos el martes 26 para darles la semana para que se preparen para los exámenes finales. ¿Alguna inquietud entonces? Bueno, entonces, no siendo más, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. ¿Listo?